Una pregunta, regresando al tema con el que iniciábamos la conversación, maestro, sobre esta asamblea del Museo de la Ciudad de México que se realizó el 26 de febrero del 2022, en el que tuvimos la presencia de más de 130, 140 personas, representantes de Calpulis, Temastianis, abuelos de tradición, temascaleros, líderes de grupos culturales. Fue una asamblea bastante nutrida, de la cual pues todos salimos felices por los acuerdos que se habían alcanzado, por la armonía con la que se desarrolló la asamblea. Desafortunadamente al final los trabajos parece que se rompieron, pero esa es mi pregunta, maestro. ¿Qué pasó con los trabajos de la gran Asamblea General de la Comunidad Mexica, celebrada en el Museo de la Ciudad de México el 26 de febrero de 2022, convocada por en ese tiempo se llamó Gran Consejo de la Mexicanidad? Es verdad que en esa asamblea, bueno, esta pregunta ya te la hice, pero mi pregunta es, ¿qué pasó con los trabajos de esta asamblea? Sí, como tú bien lo mencionas, se detuvo esa gran asamblea. Por ahí debe de existir algún video donde yo dije que yo ofrendaba mi vida por la seguridad de la palabra del pueblo. Y como lo mencioné, hubo una persona que actualmente se ostenta como el Tlatuani, que dijo, al recibir los documentos que con ellos tenía, me iba a ejercer la facultad de chingarse a los abuelos. Así lo dijo, literalmente. Y entonces, pues lo que hice yo fue recoger esos documentos y el Yaoclactocan, el Consejo de Guerreros, pues determinó custodiarlos. Porque en ese momento, como yo fui uno de los que permití que entrara esa persona, pues porque rogaron mucho porque entrara, entonces pensaron que yo le había abierto la puerta a él. Y entonces también fui como pues considerado como parte de su trabajo de él. Y entonces pues yo prácticamente quedé afuera del Consejo de los Guerreros. A pesar de que en ese momento yo los lideraba, pues mi palabra quedó ahí en juego por lo que yo dije, que esa persona había comentado. Y entonces, pues ahí yo quedé como fuera de circulación como 2 años. Esos documentos se conservaron por el Yautlato. Yo tampoco sabía quién los tenía. Y entonces por Yaoclatocan se hicieron varios acuerdos. Lo que sé es que hay cosas que ellos custodiaron muy bien. Hace aproximadamente 8 meses, la persona que tenía estos documentos me los entregó a mí, pero bueno, no me los entregó es ella a mí, se los entregó a una persona diciéndole que esa persona iba a saber qué hacer y esa persona me buscó a mí y me los entregó. Cuando yo vi que pues eran una bola de documentos, pues me dediqué a verlos y me di cuenta que ahí venía las actas de asamblea. Dentro de esos documentos vienen algunos documentos de trabajos anteriores de hasta 100 años, ¿no? Trabajos que se hicieron con el hermano Cristian, que ahí los entregó el maestro Tenamascle del Movimiento Confederado, y había algunos otros trabajos de antes. Entonces, pues lo único que fue ponerme en contacto con el maestro Tenamascle, con el maestro Tolantecutli, con el maestro Chinacantecutli, y decirles que si podíamos ya ejercer la actividad de la asamblea, y es cuando se vuelve a convocar. Se vuelve a activar esos trabajos de la asamblea que tú mencionas, que fue en el Museo de la Ciudad de México. Es la continuación de muchos trabajos. Esta es una asamblea intermedia, ni siquiera es la inicial. Parecería que es la inicial, pero no. Y de ahí, pues entonces viene todo ese trabajo. Dentro de estas nuevas asambleas se ha deslindado a personas como el señor Ulises Terán, que en su momento era como el representante legal, y tenemos el conocimiento de que abusó de la de su palabra. Luego también nos deslindamos del señor Ituriel Moctezuma. Posteriormente, ya dentro de esta temporada, pues nos deslindamos de una abuela que pues en su momento demostró que pues quería ella como mandar, como estar al frente de este movimiento y como que no le gustaban los consejos. Entonces también nos deslindamos de la maestra Fabiola Poblano.
y así nos hemos tenido que ir designando de ciertas personas. Entonces, los trabajos ahora pues radican en estos trabajos de estas asambleas. Hay mucha historia, hay mucho trabajo, ya hay una articulación, entonces pues vamos a seguir adelante. Bien, maestro. Entonces, eso significa que los trabajos de esta asamblea son continuidad de la Asamblea de la Ciudad de México. Sí, como te decía, bueno, lo dije hace un momento, la Asamblea de la Ciudad de México es una asamblea intermedia. Todavía hubo asambleas anteriores y tenemos documentación de asambleas de hace casi 100 años atrás. O sea, traemos la representatividad de varios trabajos de abuelos de tiempo atrás. Entonces, no nace ahí este movimiento, nace mucho más atrás. Y menciono al maestro Tenomastle, que es quien nos ha ido dando esa documentación, nos ha ido dando esos soportes. Bien, ya para ir redondeando la idea, ¿cómo podríamos resumir cuál es el propósito y los objetivos de la Asamblea del Pueblo Indígena Originario Mexica? El propósito más importante es articular otra vez al pueblo, el volver a estar en comunicación unos con otros y ejercer los trabajos en conjunto para poder hacer que esta nación, toda nuestra nación mexicana, tenga pues un orden, tenga un amor hacia su raíz, junto con todas las demás naciones que habitan en este territorio y que también no habitan en este territorio. Debemos de recordar que hace poco tiempo, no tanto, México no está hasta la frontera que tiene hoy, sino todavía casi la mitad de Estados Unidos pertenecía a México. La Confederación de Anáhuac todavía va más allá hasta Canadá, hasta Nicaragua. Entonces, nuestro afán es volver a restituir el orden, el respeto, la disciplina, la responsabilidad, la honorabilidad que tenían nuestros ancestros y la comunión que tenían con los seres vivos, hermanos animales, que le llamamos de esa forma, y plantitas. O sea, lo que buscamos es la restitución del orden y la disciplina con todo lo que vive en este planeta, tomando el planeta como un ser vivo, como un hermano, a nuestros hermanos los ríos, el agua, el viento. Muchísima gente no se da cuenta que nos debemos al viento, al aire, y lo contaminamos, nos debemos al agua y lo contaminamos. Es por no tener la conciencia de que somos uno solo. Y eso es lo que nosotros buscamos como el pueblo mexica, como el pueblo indígena originario mexica. Empezar a generar la conciencia de que nosotros no estamos peleados con nada en la naturaleza, con nada. Estamos conscientes que somos una cadena, que unos alimentamos a otros y unos alimentamos a otros. Y con respecto a eso, pues debemos de saber que algún día nosotros comemos a los animalitos, comemos a las plantitas, tomamos el agüita, pero algún día nosotros vamos a formar parte de ese ecosistema, alimentándolos también a ellos de una o de otra manera. ¿Cuáles dirías, maestro, que son los principales retos que enfrenta la Asamblea del Pueblo Indígena Originario Mexica? Pues no solo como asamblea, sino como pueblo. Muchos piensan que nuestro objetivo es el registro, pero no, ese nunca fue nuestro objetivo. Ese nos agarró a la mitad del camino y de repente pues estábamos involucrados en un registro gubernamental, pero realmente nuestros trabajos siempre han sido por la articulación del pueblo, por empezar a trabajar en armonía, porque la gente que no tiene conciencia, que pues, lastima su cuerpo, metiéndole sustancias, metiéndole bebidas nocivas, pues tenga la conciencia de que tiene que cuidárselo. Yo siempre he hablado de que cuando eres un mexica y naces, te dan dos obligaciones. La primera es vivir 104 años y la siguiente es que honres ser guerrero o ser una nana, una mujercita que va a cuidar a los guerreros. Esas órdenes son siempre un orgullo llevarlas a cabo. No tiene nada que ver con la asamblea. La asamblea solo es el pretexto para irnos uniendo, articulando, y si se puede conseguir un registro, pues está bien, y si alguien lo va a tener, lo único que pedimos es que sea justo y lo comparta con todos. Uno de los riesgos que vemos como asamblea es que
pues probablemente este registro se lo entreguen a quien no le gusta trabajar en comunidad, a quien le gusta imponerse, y ese es un peligro muy grande. Porque si se lo entregaran a alguien que le gusta estar mandando e imponiendo las cosas desde el autoritarismo, pues estaría en peligro el pueblo. Desde el culto al yo mismo, ¿no? Así es, entonces, eso es uno de los retos más importantes, que no se lo vayan a entregar a alguien que definitivamente se sienta el rey o se sienta el Tlatuani, ¿no? Porque, pues entonces todo lo que hicieron los abuelos se iría por la coladera. ¿Por qué? Pues porque se lo estarían entregando a una persona. Y aquí realmente es al pueblo al que se lo tienen que entregar. Ese es uno de los retos. Y otro, pues que los que hace un tiempo no eran mexicas y que ahora son los mexicas más mexicas de los mexicas, pues lo tengan, ¿no? Que ni tienen nada de cosmovisión ni de nada de cosmopercepción y que no les gusta pues, respetar y que además son abusivos pues, diciendo que no bajan recursos y que sí lo bajan y que en la hora de las fiestas ni siquiera lo comparten, pues son de los riesgos más fuertes. Podríamos decir, para concretar, que el propósito, la misión, más bien la misión, es organizarnos desde la conciencia originaria. Claro, pues es lo que nos llevó a ser en bien poquito tiempo un pueblo de luz, un pueblo de fuerza, que pues los que llegaron se obstinaron en decir que nosotros éramos saqueadores, que éramos personas, que éramos eh, idólatras. Digo, pues todo lo que dijeron eso no es cierto. O sea, nosotros lo único que hacemos es ayudar, cuidar, preservar. Digo, pues la honra de nosotros está el escudo nacional. Está lleno de glifos y nadie sabe leer lo que dice ahí. Ese escudo nacional tan importante que da una orden de lo que tenemos que hacer todos. Digo, pues yo siempre he invitado a que lo lean, ¿no? Ese glifo que dice. La mayoría pues no sabe leerlo. Y en alguna otra ocasión que estemos podríamos compartir esa, pues qué dice esos glifos. Porque Sería interesante que lo compartieras, maestro, para quienes han tenido la paciencia de escucharnos hasta ahorita.